damos la más cordial bienvenida. Soy José Castrejón y estamos en la Maestría de Adicciones de la Universidad Hebraica. Vamos a dar inicio a esta sesión y para ello me voy a permitir presentarles a la maestra Adit Saban, que se encuentra con nosotros. Ella es psicóloga por la Universidad de Anáhuac, tiene maestría en psicopedagogía por la Universidad de Anáhuac también, es terapeuta cognitivo-conductual por el Feeling Good Institute, es coach ontológica y empresarial por la UNAM y Co-Crear MX. Es terapeuta clínica desde hace 15 años, es docente de la universidad, precisamente en la maestría, y nació en Israel. Pero sobre todo, ella es una extraordinaria conferencista, tallerista y trabaja con padres de familia. Escuchemos entonces a la maestra Saban y les comentamos que en algún momento siempre está el chat abierto para sus preguntas, comentarios. En algún momento haremos una presentación de sus preguntas. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, maestro, y bueno, bienvenidos a todos. Para mí es un placer, es un honor estar el día de hoy con ustedes. Y un poquito la dinámica, lo que vamos a hacer es, les voy a poner una presentación y voy a estar explicando. Si tienen dudas, con toda confianza, escriban en el chat y en algún momento pararé la presentación, contestaré y seguiremos. También al final de la presentación dejaré unos minutos para que puedan prender el micrófono y hacer todas las preguntas que deseen. Entonces, el día de hoy, el tema que nos toca es justo la prevención de riesgos psicosociales hacia nosotros como padres de familia. La verdad es que creo que no necesariamente solo tenemos que ser papás. Creo que esta es una plática que puede ser para todos aquellos que tienen contacto con niños, con jóvenes, adolescentes, adultos, etc. Esto puede ser para padres de familia, esta plática puede ser para maestros, docentes, tíos, primos, etc. Ok, entonces, primero que nada, si nos preguntamos qué es la prevención, entonces podríamos decir que la prevención son todas estas situaciones que están fuera de nuestras manos, que pueden ser situaciones a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel personal, que pueden llegar a afectar el bienestar físico, psicológico y o social. Igual aquí más adelante voy a ir como explicando más, pero son estas situaciones que de pronto suceden que no están en nuestras manos. Por ejemplo, puede ser que el papá haya perdido el trabajo o hay un cambio de residencia o hay, alguien en la familia tiene ahí un tema emocional y son estas situaciones que de pronto cambian la dinámica familiar. Entonces, de ahí podemos decir, bueno, todas estas situaciones que están fuera de nuestras manos, podríamos catalogarlas como algunos factores de riesgo. Entonces, el término factor de riesgo, yo aquí quiero citar a Hawkins y Miller en el 92, y ellos mencionan que un factor de riesgo se atribuye a una cuestión individual, familiar o social, salvo que puede suceder, pero que al final va a producir un efecto perjudicial o dañino. Puede ser desafortunadamente la muerte de un familiar, puede ser la pérdida de un trabajo, cambio de residencia, puede ser un divorcio, ¿ok? Aquí es importante entender que el factor de riesgo, puedo tener dos hijos en la casa, donde para uno a lo mejor el divorcio o la pérdida de trabajo del papá o el cambio de residencia puede ser un factor de riesgo y tal vez para el otro hijo no. Eso es muy importante entender, porque ustedes a lo mejor me dirán, pero a ver, a ti, en una casa pueden vivir 2, 3 hermanos y uno puede ser que abuse de alguna sustancia y los demás no. ¿A qué se debe? Si los 3 hijos vivieron la misma situación. Sí, pero para uno fue un factor de riesgo y a lo mejor para los otros 2 tuvieron estas herramientas para salir adelante. Y también cuando hablamos de factor de riesgo hay que conocer la edad de los niños o del joven que está viviendo esta situación o del adulto, el género, hombre, mujer, cuántos integrantes hay en la familia, cuál es el nivel socioeconómico, a nivel cultural cómo están, dónde viven, ¿ok? Son muchas cuestiones que tenemos que entender, que todo eso debemos de conocer para entender por qué un joven, un adolescente o un adulto de pronto consume alguna sustancia. Y, como les dije, pueden ser diversas, ¿ok? Pueden ser
multifactoriales y pueden ser individuales, psicológicas, familiares, sociales, ¿ok? Pero estos factores de riesgo van a aumentar la probabilidad de que la persona, de que el individuo empiece a consumir. Ahora, claro que están estos factores de riesgo, pero otra vez, puede ser que estos factores de riesgo a lo mejor a mí no me afectaron y tuve las estrategias y las herramientas para salir adelante, pero a lo mejor para mi hermano sí le afectó. O puede ser que estuve en una escuela donde hubo muchas personas que consumieron, vamos a pensar como a nivel social, que estuve en un grupo de amigos donde consumían alcohol todos los días y a lo mejor a mí eso no me afectó. Sí era un factor de riesgo, sí me podía suceder que yo empiece a consumir alcohol, pero tal vez para mí yo decía, ok, tengo muy en claro que esto no me interesa. Aunque mis amigos están consumiendo, yo no. Pero puede ser que otra amiga en ese grupo sí fue para ella un factor de riesgo a nivel social y a partir de ahí empieza a consumir. Pero otra vez, tenemos que entender cómo está a nivel emocional, cómo está a nivel psicológico, cómo están los vínculos familiares, cuáles son sus redes de apoyo. ¿Ok? Es entender qué está pasando con este individuo en todas las áreas a su alrededor. Si yo tuviera que dividir los factores de riesgo, yo los dividiría en dos grupos. El primero es un macro social que está relacionado con la estructura económica, legal, la sociedad, un poco la dinámica social, cómo estamos en la sociedad, cómo estamos viviendo, en qué zona estoy viviendo, un poco a qué se dedican los papás, etcétera. Y hay otro factor que yo lo llamaría un factor microsocial, que es una interacción directa. Por ejemplo, cómo es mi familia, los vínculos de la familia, a qué grupo pertenezco, quiénes son mis amigos, si tengo una pareja, porque a lo mejor tengo 18, 20, 25 años, quién es mi pareja. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, es importante conocer el individuo, conocer la escuela, los amigos, la familia, en qué trabajan los papás, si los papás son presentes o son ausentes, si el hijo está creciendo con los papás o solo con uno de ellos, si quien lo cuida es la abuela materna, el abuelo paterno, etcétera. Tenemos que conocer todo lo que rodea al individuo para entender qué fue lo que pasó y por qué en ese momento empieza a consumir. Entonces, si vemos esta gráfica, tenemos dos caminos que son caminos que todos en algún momento hemos tenido factores de riesgo y factores de protección. Y aquí es muy importante es cómo nosotros como padres de familia fortalecemos los factores de protección en nuestros hijos sin importar la edad o si no tengo esos factores de protección, ¿qué hago? ¿Dónde los busco? O si yo ya detecté que hay un niño en mi familia que a lo mejor es mi sobrino y no tiene factores de protección, ¿cómo o qué hago? O si soy docente y tengo un alumno que está en primaria o está en secundaria y veo que hay factores de riesgo, ¿cómo lo puedo ayudar para encontrar estos factores de protección? Ahora, no podemos negarnos a la realidad. En algún momento de nuestra vida, sea en la infancia o en la adolescencia, vamos a tener factores de riesgo. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos factores de riesgo? Y la segunda pregunta que quiero que lo vayan pensando es, como padres de familia, ¿cómo podemos fortalecer los factores de protección? Porque, a ver, a todos nos puede pasar que de repente perdamos nuestro trabajo y eso afecte de una manera directa a nuestros hijos, porque de pronto podemos decirle, oye, me da mucha pena, perdí mi trabajo, ¿qué crees? No podemos ir de viaje. O perdí mi trabajo y te tengo que sacar de las clases de la tarde. O tienes muchas ganas de entrar a la clase de fútbol o si es una niña a la del ballet y me da mucha pena. No lo puedo pagar. Y tenemos que ser honestos y no podemos tapar el sol con un dedo. Y la realidad es que los niños son muy inteligentes y se dan cuenta de lo que sucede en la casa. Pero ¿qué hago? ¿Cómo yo fortalezco a los hijos? Y esto les quiero contar un poquito. Trabajo mucho con padres de familia y a veces los papás me dicen, pero ¿cómo le voy a hacer para ser un mejor papá? Y les quiero decir, a ver, no hay un manual para ser un mejor papá. Yo me acuerdo, yo, bendito sea Dios, tengo 3 hijos y mi hija la grande tiene casi 9 años. Y me acuerdo perfecto que el día que la recibo en el hospital y digo, ¿y ahora
¿Qué hago con esta bebé? ¿Cómo la educo? La realidad es que no hay un manual. Cada uno de nosotros vamos a decidir cuáles son los valores que queremos inculcar. También por eso escogemos ciertas escuelas que van acorde a la educación y a los valores en casa. Van a ver durante la marcha muchos errores que vamos a cometer, pero no pasa nada. Esa es la parte que yo quiero aquí decirle a los papás. A ver, papás, yo también soy mamá y también nos equivocamos y no pasa nada. Y no tenemos que tratar de ser los papás perfectos porque no hay un manual. Y si alguien en algún momento les quiere vender un manual, por favor díganle, no, porque la maestra dice que no existe. Hay muchas cosas que vamos a ir cambiando, modificando en la marcha. Hay muchas cosas que vamos a decir, híjoles, me equivoqué con mi primer hijo. No pasa nada, con el segundo no sucederá. Hay veces que tenemos que ser honestos y decir, somos seres humanos y me equivoqué y no pasa nada. Y también se vale decirle a nuestro hijo, te pido una disculpa porque me equivoqué. Y eso es un factor de protección. Cuando yo le digo a mi hijo, sabes, tienes razón, me equivoqué, pero aquí estoy y te abrazo y te doy contención emocional y te quiero, eso también es un factor de protección. Porque si yo ignoro la realidad y le digo a mi hijo, no, aquí no pasó nada, estoy poniendo en riesgo a mi hijo. Evidentemente, porque algunos de ustedes me dirán, pero Adi, a lo mejor tengo hijos chicos y a lo mejor la otra persona aquí tiene hijos adolescentes. Tenemos que aprender a hablarle a nuestros hijos según la edad. Claro está que eso es otro tema y podríamos estar hablando de los hijos durante horas y horas y es a mí un tema que a mí me apasiona. Lo único que siempre le digo a los papás con los que trabajo, a los papás que les doy sesiones o en los talleres, siempre les digo es, tienes que conocer a tu hijo y háblale según la edad y dale la información según la edad. A ver, si viene un hijo y tiene 6 años, no tengo que explicarle todos los factores y las consecuencias de fumar. Pero tal vez si tengo un niño, un adolescente de 2 años que estoy viendo que sus amigos empezaron a fumar, tengo la obligación como mamá o como papá hablar con mis hijos. A ver, el tema de adicciones ya no puede ser tabú en las familias mexicanas. Necesitamos darle la información a nuestros hijos, porque si no se lo damos, porque si convertimos esto en un tabú, muy probablemente nuestros hijos le preguntarán a sus padres y probablemente la información no sea verídica o van a googlear y van a buscar en internet. Así que si queremos proteger y dar la información a nuestros hijos, tenemos que abrir los canales de comunicación. Y si a mí me preguntan como psicóloga, nuestro mejor factor de protección es abrir un canal de comunicación con nuestro hijo y no espantarnos cuando nuestros hijos nos preguntan ciertos temas. Hay estudios realizados en México, está Castro Ñáñez en el 2001, en donde nos dice que hay que encontrar una relación directa entre el consumo de drogas y factores como la clase social, trabajo, emigración de zonas rurales a zonas urbanas. Hay muchas investigaciones en México, muchos estudios. La verdad es que son muy interesantes porque son como diferentes factores. Pero también se ha encontrado que los papás de hoy en día son muy permisivos, que hay una tolerancia al consumo, así como a la accesibilidad. Les quiero contar, justo, y esto se los cuento como psicóloga, la semana pasada estuve dando una plática a unos padres de familia. Yo creo que los papás no tienen más de 40, a lo mejor 45, 50 años, y estuvimos hablando como de diferentes, de las drogas, y un papá me dijo, pero Adi, ¿qué tiene de malo que mi hijo quiera fumar marihuana? Y bueno, y ahí estuvimos haciendo un debate entre los papás. Y de pronto nos encontramos con papás permisivos o con papás que me dicen, ay, Adi, pero esto es natural. A ver, no, somos papás, tenemos que poner un límite. No somos los amigos de nuestros hijos, amigos van y vienen. Mamá, papá, solo hay uno. Y por eso también se encuentra mayor consumo, porque de pronto los papás
queremos, entre comillas, o quieren los papás, ser amigos de los hijos, porque tal vez ellos vienen de una educación donde los papás eran muy autoritarios. Y de pronto cuando estos hijos se convierten en papás, dicen, yo no voy a ser un papá como mis papás, porque era la relación tan fría que me voy a ir al otro extremo. Y el otro extremo es darle libertad a mi hijo. Y si mi hijo quiere consumir en la casa con sus amigos, no pasa nada. A ver, esto está mal. Hoy en la mañana iba en el coche manejando y escucho que están diciendo en el radio que ahora salió en TikTok esta semana donde se filmó que el papá es un médico y la mamá empieza a consumir en el brownie, en el pastel, consumen marihuana. Y entonces la mamá está consumiendo con la hija de 17 años. Y yo digo, qué agresión para la hija y para la población grabar una cosa así. Bueno, y ahí empiezan a contar que la mamá se puso paranoica, se puso muy mal, su pareja que es médico la trató de tranquilizar y luego la hija estaba como muy tranquila, muy ¿no? Como muy meditando. A ver, esto está mal. Los papás no podemos ser tan permisivos, no podemos decirles, sí, consume, no pasa nada, o decirle, sabes, vamos a consumir juntos. Entonces, todas estas actitudes empiezan a hacer que haya más y más consumo. Vi la última estadística que dice que el 5.3 de los adolescentes en México consumen marihuana. No tengo las estadísticas de las otras drogas, pero es un porcentaje muy alto. Y debemos, para entender si tenemos un alumno o si tenemos un hijo, decimos, pero ¿por qué este hijo sí consume y el otro no? Es importante conocer el contexto familiar, entender la estructura, la composición, qué número de hermanos, si es el grande, si es el mediano, si es el chico, conocer si somos terapeutas, si somos maestros y queremos trabajar con este adolescente, conocer los vínculos familiares, quién es el papá que apoya, si las relaciones son tóxicas, si son sanas, si son caóticas, si hay una pertenencia familiar, si los papás están separados, si los hijos están creciendo con los abuelos, etcétera. ¿Cuál es el nivel de escolaridad de los papás? Si somos aquí terapeutas o somos maestros y estamos detectando que nuestro hijo o nuestro alumno está teniendo factores de riesgo o que ya está consumiendo, para poder ayudarlo, para poder darle un correcto tratamiento, debemos de entender todo el contexto familiar, si somos terapeutas, si somos maestros también, ¿ok? Entonces hay que entender qué pasa con este niño, cuál es el número, qué posición ocupa. También no es lo mismo el hijo grande que el hijo mediano o que el hijo chico. De hecho, hay toda una investigación a nivel psicológico que un terapeuta hizo de según el número de hijo que seas, un poquito tiene que ver con tu personalidad. A ver, hasta aquí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿O vamos bien? Si alguien tiene, maestro, a ver si me puedo apoyar, porque no puedo ver el chat, porque tengo la presentación, para leerme las preguntas. Hasta este momento no hay comentarios y preguntas. Les reiteramos que podrían escribir ustedes comentarios, preguntas. Aquí tenemos a Enrique López. Padres de familia que se conducen y piensan como el ejemplo de usted que nos pone, no son padres con buena salud mental, nos pregunta Enrique López. Creo yo, mire, no podría decir que tienen ahí un tema emocional, pero la realidad es que un papá que quiere ser amigo de sus hijos y no ser papá y no poner límites y no guiar a sus hijos, sí nos indica que a nivel emocional tuvo muchas carencias en la infancia. Y esas carencias, de alguna manera, las trata de compensar, y lo pongo entre comillas, compensar, siendo amigo de sus hijos. Yo sí creo que, como les dije al principio de la presentación, no vinimos a este mundo a estar listos para ser papás. No hay un manual, porque entonces sería muy fácil. Y la verdad, los que tenemos más de un hijo, sabemos que cada hijo nos trae otros retos a la dinámica familiar. Tenemos el hijo que es muy fácil, casi que crece solo, que a todo nos dice que sí, que acata reglas. Pero también tenemos ese hijo que es el más rebelde, el que nos cuestiona, el que no le parece lo que decimos, el que lucha por no tener límites. Y es justo ese hijo que nos hace leer, que nos hace ir a talleres, que nos hace cuestionarnos qué tipo de papás son. Ambos hijos son buenos.
yo siempre le digo a los papás, a ver, no queremos que todos nuestros hijos sean esos hijos perfectos, porque también ese hijo perfecto que no se revela en la adolescencia contra los papás o que no cuestiona las reglas, también nos habla que algo no anda bien con este hijo. En la adolescencia los hijos nos cuestionan y a veces como papás nos enojamos o estos papás tienen tanto miedo que los hijos los cuestionen que dicen, no, a ver, tu hijo puedes hacer lo que quieras. Si todos tus amigos tienen hora de llegada, por decir a las 12 de la noche, como yo soy ese papá slash amigo, puedes regresar a las 3 de la mañana. No, a ver, eso está mal. Los hijos necesitan. Saben, yo lo veo en mi consultorio y hoy en día tengo chavos de 20, 25, 30, 40, tengo de todas las edades, y ellos me cuentan cómo sus papás fueron permisivos. Y al final, cuando nosotros como padres de familia le ponemos límites a nuestros hijos, aunque se enojan, aunque se encierran en el cuarto, aunque nos cuestionan, al final ese es el momento en donde le estamos demostrando a nuestros hijos que los amamos. Estos hijos que crecieron de una manera permisiva, luego están en los consultorios diciendo, es que mis papás fueron muy libres, es que mis papás no me quisieron o no me cuidaron. Entonces, sí creo que a veces como papás también tenemos temas emocionales, como aquí decía la persona que nos preguntó, y sí creo que como papás también tenemos que aceptar que a veces emocionalmente no estamos bien y que necesitamos la ayuda de un profesional. Y entender y decir, no pasa nada si me equivoqué, estoy justo en el tiempo indicado para cambiar ciertas conductas de mí para que no le afecte en el desarrollo a nuestros hijos. Precisamente Eder Espinosa, y gracias Eder, le pregunta, maestra, ¿cómo puedo ayudar a que los padres a tener una contemplación para poner límites y cómo podríamos hacerlo de una manera sana? Pregunta también Manuela, ¿es bueno ser amigo de los hijos? Y Vianney dice, sí es cierto, la permisividad excesiva a veces lastima. Tal cual, la permisividad lastima. Creo que no vinimos a ser amigos de nuestros hijos. Yo no digo que seamos fríos con ellos y que seamos duros. Yo creo que tenemos que poner límites claros y límites congruentes. Si yo le digo a mis hijos, no puedes tomar en la casa, entonces tengo que respetar que si voy a tomar, pues no hacerlo frente a mis hijos. Tengo que ser clara y coherente con los límites. Creo que cuando ponemos límites, eso no quiere decir que voy a tener una relación distante de mis hijos. Y eso no quiere decir que voy a ser fría y que mis hijos no van a confiar en mí. Al contrario, creo que si soy clara con mis hijos, eso va a abrir un puente de comunicación, un canal de comunicación. Si tenemos ese canal de comunicación y otra vez somos claros y congruentes con lo que le pedimos a nuestros hijos y nos portamos de la misma manera, lo único que van a ver nuestros hijos es claridad. Y los niños, los adolescentes necesitan claridad. Y si me dicen, mi hijo, claro, mamá, tú me pones este límite, pero tú también te comportas así. Entonces, claro, me hace sentido este límite. Pero si tú me pides ciertas cosas que yo haga o deje de hacer, pero tú lo haces, entonces no hay claridad y no hay congruencia. Yo siempre digo, si ustedes quieren demostrarle a sus hijos lo mucho que los aman, no les compren tantas cosas, porque eso es una cuestión material, no sirve. Porque hoy se emocionan y mañana esa blusa o ese pantalón se vuelve viejo y quieren más y más y más. Si ustedes realmente le quieren demostrar a sus hijos que los aman, pónganle límites. Límites claros y límites congruentes. Y créanme, por los años de experiencia que tengo, que cuando sus hijos crezcan y, por amor de Dios, se casen o se independicen, les van a decir, mamá, papá, gracias por educarme con amor, gracias por educarme con límites, gracias por enseñarme lo que está bien y lo que está mal. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. María Domínguez dice una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo ayudar a comprender a una pareja de 26 años que tiene 3 hijos, que su manera para corregir y poner límites es golpear a los pequeños? Y nos dice Yuridia Iturriaga, hay un término que alude al prejuicio de los hijos, se llama iatrogenia, que deseando hacer un bien a los hijos les causa un mal. Si una persona utiliza los golpes, o sea, la violencia física, a mi parecer es una persona que no tiene contención emocional y hay que enseñarle, hay que reeducar a veces a los papás.
Hay que enseñarle que con violencia lo único que hacemos es estamos generando que estos niños se vuelvan violentos. Si yo le pego a mi hijo constantemente, lo único que va a aprender es arreglar la vida a través de los golpes. Entonces, el día de mañana va a ir a la escuela y un niño lo va a empujar sin querer, le va a quitar su lunch, algo. Y el niño lo único que va a decir, claro, la manera de solucionar es irme a los golpes. Y seamos honestos, no podemos ir por la vida golpeando a la gente, porque va a llegar un punto que alguien me va a golpear más fuerte. La violencia solo genera más violencia. Si yo constantemente nada más grito y le grito y le grito a mis hijos y les digo palabras feas, lo único que estoy haciendo es generando mucha violencia verbal o violencia física. A estos papás hay que enseñarles a no educar a través de la violencia, enseñarles a educar a través de la comunicación y a través del amor. Probablemente si esta pareja, y no me quiero equivocar, pero yo creo que si esta pareja está educando a través de la violencia, es porque probablemente a ellos también los educaron a través de la violencia. A veces simplemente vamos haciendo los mismos patrones. Si a mí me educaron con violencia, yo educaré a mis hijos con violencia. Y ahí es cuando tenemos que romper ese patrón. Porque probablemente estos papás, que son jóvenes, no se dan cuenta del daño, porque es daño, el daño que le están haciendo a sus hijos. Simplemente a lo mejor dicen, a mí así me educaron, esa es la manera que yo sé y esa es la manera que voy a educar a mis hijos. Hay que romper eso, hay que enseñarles a comunicar, hay que enseñarles a amar, hay que enseñarles que la violencia no es una manera de educar. ¿Otra Yo me pregunta? atrevería, sí, yo me atrevería a decir que ahora hay una ley conocida como la ley Chancla, precisamente que se aprobó recientemente, que establece que los golpes a los hijos, el maltrato es constitutivo de delito. Nuevamente Manuela dice, entonces es bueno pregonar con el ejemplo para brindar confianza y respeto con los hijos. Es difícil en ocasiones que los padres, como menciona, educarse por repetición de patrones, luego es más fácil que con los hijos, así está escrito. Yo creo que si queremos educar a nuestros hijos, primero tenemos que hacer nosotros el ejemplo. No puedo pedirle a mis hijos absolutamente nada que hagan si yo misma no lo hago. Y eso también lo hablo como terapeuta cognitivo-conductual. Cuando yo dejo ciertas tareas, ciertas acciones a mis pacientes, jamás les voy a pedir que hagan algo que yo como terapeuta no lo haría. Si yo tengo, por ejemplo, como un ejemplo rápido, un paciente que tiene fobia social y no va a las fiestas, pero yo tampoco, no le voy a decir, tu tarea es ir a la fiesta y ser el alma de la fiesta si yo misma no lo hago. ¿Okay? Entonces esto aplica igual. Si yo le voy a pedir algo a mis hijos, primero tengo que predicar con el ejemplo. No puedo esperar de mis hijos ciertas cosas si no predico con el ejemplo. Entonces, y a veces como papás estamos alterados, a veces como papás tuvimos un mal día, o a lo mejor nuestro jefe nos regañó, nos llamó la atención, o a lo mejor llegué tarde a una junta importante porque los tráficos en la ciudad, o pueden ser muchas razones. Y a veces llegamos a la casa y lo único que nuestros hijos quieren es un abrazo, es cenar con nosotros y estamos de mal humor y les contestamos feo y los regañamos y el niño se nos queda viendo, empieza a llorar y dice, ¿qué le pasa a mi papá? Mi papá dice que yo no puedo gritar acá, pero acaba de llegar y yo lo único que quiero es un abrazo y mi papá me está gritando. ¿Dónde está predicando con el ejemplo? Y ahí, cuando estemos calmados y estemos tranquilos, es nuestro deber acercarnos a nuestro hijo y decirle, la verdad, me equivoqué. La verdad, te pido perdón, porque sé que no es tu culpa, yo vine alterado o perdí una junta o me corrieron o la razón que sea, me despidieron y me vine y me desquité contigo y tu hijo no tienes la culpa. Y te pido una disculpa porque tú lo único que querías es platicar o jugar conmigo y yo estaba descontrolado emocionalmente. También podemos, también es nuestro deber decirle a nuestros hijos, perdón, soy ser humano, no tuve un buen día y me equivoqué. Y eso también es predicar con el ejemplo, porque aquí lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es que como seres humanos nos equivocamos, pero si nos equivocamos podemos generar el cambio. Ok, si quieren vamos a seguir y luego vamos a dar otro espacio de preguntas. Ok, entonces la importancia de la familia
Yo creo que lo más importante es la familia. Cuando un bebé nace, su primer vínculo es con la mamá. De hecho, el vínculo mamá-bebé es un vínculo súper importante. El primer año el bebé socializa con la mamá y empieza a socializar poco a poco con el papá. Si tiene hermanos más grandes, socializa con los hermanos. Si no, puede ser primos, puede ser abuelos, tíos, primos, etcétera. Ese es el primer vínculo. El segundo vínculo que tiene un niño es cuando va a la escuela y hay que negociar y hay que ceder y hay que compartir. Y esto el niño lo va aprendiendo. Pero si este niño que entró a un kinder a los 3 años, 3, 4 años. No le dimos las herramientas para que sea un niño seguro. Los vínculos no son sanos. De pronto los papás son ausentes. No le dimos esta educación afectuosa. Nunca abrazamos al hijo, nunca le dijimos lo mucho que lo queremos, nunca le reconocimos lo que haya hecho, ya sea gatear, caminar, leer, sumar, etc. Entonces el niño viene con vínculos rotos y le va a costar trabajo socializar. Quiere decir que está con factores de riesgo. Entonces nosotros como docentes tenemos que ver a este niño y decir, ok, si no lo tiene en la casa, voy a tratar de encontrarle una red de apoyo a través de los abuelos, de los tíos o de los primos, y cómo yo aquí en el colegio le voy a dar contención. Por lo menos esas 8 horas o 6 horas que el niño pasa durante el día en la escuela, ¿cómo voy a hacer que este lugar sea seguro para él? Pero sí es muy importante la familia. La familia y la escuela van de la mano, porque un niño pasa 8 horas en la escuela, luego otras 8 horas despierto haciendo cosas y luego 8, 9, 10 horas, más o menos, dormido. Entonces, la familia, como está constituida, la familia es importante. La familia es la que da los valores, la familia es la que da las normas. Entonces, sí hay que entender la importancia, el rol que tenemos como padres de familia. Nuestro rol como mamá, papá, abuelo, abuela, tía, es súper importante. Si queremos niños sanos, adolescentes sanos, para que el día de mañana tomen decisiones correctas, que tengan tolerancia a la frustración y sepan resolver conflictos, esto viene desde que son chiquitos. A mí hay veces que las personas me dicen, pero Adi, ¿cómo le enseñas a un niño a tomar decisiones? Muy fácil. Cuando el niño tiene 3 años y el niño se tiene que vestir para ir al kinder, el niño quiere sacar todo el armario. A ver, en la mañana no hay tiempo que se pruebe todo, que la niña se pruebe todo, para que luego diga, esto no me gusta, esto sí me gusta. ¿Qué tenemos que hacer como papás? Algo muy sencillo. En la noche le saco 2 vestiditos o 2 pantalones y blusa y le digo, estas son las 2 opciones que tú tienes. Mañana en la mañana tú tienes que escoger cuál es la opción que quieres. Se levanta en la mañana el niño, dice, hoy me voy a poner esto, mañana me voy a poner esto. Perfecto. Ya le di 2 opciones y tengo que escoger. A lo mejor a mí como mamá me gusta más un pantalón que otro, pero si mi hijo decidió ponerse, por ejemplo, el pantalón azul y no el negro, tengo que aceptar su decisión, tengo que fortalecer su decisión, tengo que decirle, perfecto, ya escogiste entre estas 2 opciones. Tengo que confiar en mi hijo. Si yo le enseño a mi hijo a tomar decisiones correctas, a que haya un canal de comunicación abierto, si le inculco valores, ¿qué creen? El día de mañana, cuando sus amigos estén con él en una fiesta y lo quieran presionar para tomar, tendrá las herramientas para decir muchas gracias, no. O si está en un grupo de amigos donde están consumiendo distintas sustancias y lo van a querer presionar, porque en la adolescencia hay mucha presión, que ahorita lo voy a mencionar rápidamente, si yo le doy estas herramientas, mi hijo, mi adolescente podrá decir muchas gracias, no. En la adolescencia, ¿qué pasa? Cuando los niños son chicos, quieren todo el tiempo vincularse y estar cerca de los papás. En la adolescencia, 11, 12 años, aunque hay estudios que demuestran que ahorita la adolescencia ya está empezando a los 9 años. Antes la adolescencia terminaba a los 19 años. Hoy vemos chavos de 25 años que se siguen portando como adolescentes. Pero en la adolescencia, los chavos se independizan de los papás y es importante pertenecer a un grupo y buscan pertenecer. Ahora, a veces los chavos tratan y quieren pertenecer a un grupo de amigos muy sanos, pero a veces no. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tomar las decisiones correctas, porque como papás no estaremos todo el tiempo en la escuela con ellos. Como papás no estaremos con ellos por la tarde si salen con los amigos, pero sí debemos de confiar en nuestros hijos a que tomen la mejor decisión. Y la manera es darle estas estrategias. Tengo papás que de pronto en mi consultorio me dicen, ay no,
yo no voy a dejar que mi hija se ponga este vestido. Yo todos los días la obligo y yo le escojo la ropa. Y aunque se enoje y haga berrinche, yo le digo, ¿por qué? Deja que escoja. O dale 2 opciones, no le des 10. Dale 2 opciones y que escoja. O de repente veo que son niños de 10, 12 años y van a un restaurante y le dicen al papá, papá, ¿me dejas pedir la pasta que me gusta? Y el papá le dice, no, claro que no. Yo te voy a escoger qué comer. Y yo le digo, si estás llevando a tu hijo, dile, puedes escoger entre la pasta y la pizza, o entre la pasta y el pescado. Sé que no le vas a dejar que todo el menú pruebe, pero a lo mejor dale 2, 3 opciones. Y sobre eso que tu hijo escoja qué es lo que quiere comer. No podemos decidir a nuestros hijos qué van a comer. Y entre menos dejemos a nuestros hijos a tomar decisiones, cuando sean adolescentes o adultos, tomarán malas decisiones desde consumo o no consumo, quiénes son mi grupo de amigos, quiero tener una carrera universitaria o no, dónde quiero vivir, cuántas veces hemos visto personas que están en relaciones tóxicas y se acaban casando con su pareja y no deberían, y no saben tomar la decisión y decir, esta pareja me está haciendo daño. Entonces, dense cuenta de la importancia de la familia. Desde que son bebés van a aprender, y sí, Freud decía que infancia es destino, como viva la infancia, así será su vida. Los otros terapeutas decimos, no necesariamente, no por el hecho de que un niño haya tenido una infancia difícil o una situación económica difícil o un padre o madre ausente, quiere decir que el día de mañana seguirá en ese mismo nivel socioeconómico o él mismo será un padre ausente. Claro que no, pero hay que trabajar con ese niño, hay que sanarle a nivel emocional esas heridas que tiene. Si venimos de una familia donde hay contención emocional, donde hay comunicación, donde hay confianza, bueno, mucho mejor. El contexto escolar. También la escuela es importante. De pronto nos vemos chavos, adolescentes con un gran nivel de ausentismo, abandono escolar. Esto es por de pronto vemos adolescentes que se embarazan, chavas de 13, 14, 15 años que se embarazan porque nunca tuvieron una educación sexual, bajo desempeño escolar porque son niños que a lo mejor la alimentación no es correcta o porque de pronto no llegan a la escuela o no tienen material en la escuela, etcétera. O poco sentido de pertenencia a la comunidad escolar. Son niños que están aislados, son niños que no tienen habilidades sociales, niños que no son aceptados y no tienen la confianza de decirle, mamá, papá, tengo este problema, ayúdenme a solucionarlo. No hay la confianza de acercarse a un maestro en el colegio a decirle, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo. Vida sexual a temprana edad, embarazo, aborto. De hecho, saben que hay un estudio que se pensó que en la pandemia iban a haber menos embarazos en adolescentes, porque se decía, estamos en la casa, no podemos salir. Y desafortunadamente, el embarazo en adolescentes en la pandemia subió. Uno hubiera pensado que iban a bajar el porcentaje, desafortunadamente subió. Entonces, bueno, aquí como papás tenemos mucho que pensar, hay mucho en qué trabajar. Tenemos que trabajar en conjunto con nuestros hijos y con la escuela. No podemos decir, yo mando a mi hijo y que la escuela eduque a mi hijo. No, es mi obligación como padre de familia educar a mi hijo. Es mi obligación darle valores, inculcar valores. La escuela sí dará muchas cuestiones académicas, sí. La escuela hará que nuestros hijos socialicen. Pero mi trabajo como padre de familia es importante. Y si quiero ver a mi hijo exitoso, tengo que tener una relación cercana al colegio y cercana. Hagan de cuenta que el niño está en medio y por un lado está el colegio y por el otro lado están los padres de familia y debemos de aprender a trabajar en conjunto. También hay otros estudios realizados acá en México sobre los centros de integración juvenil. La verdad es que los centros de integración tienen muchos programas de prevención y de tratamiento de adicciones. La verdad es que en México contamos con varias instituciones muy, muy buenas en el tema de prevención. Y bueno, en el caso de los centros de integración juvenil, también han identificado otras variables, un poco lo que hemos mencionado. De pronto, alta accesibilidad para las drogas. De pronto está el niño que vende drogas o el niño que le da a sus amigos para consumir. Actitudes, creencias y expectativas positivas. No pasa nada. Si yo fumo marihuana, lo único que va a pasar es que me voy a relajar.
hay un chavo que me dice, pero Adi, la marihuana es súper natural. Sí, pero es una droga, no cambia. Claro que hay efectos secundarios. De pronto hay bajo control conductual, a situaciones de riesgo. Los adolescentes están constantemente con conductas de riesgo y no se están dando cuenta de las consecuencias que estas situaciones los pueden llevar. También estamos viendo muchos jóvenes que tienen insatisfacción a su calidad de vida. Estamos viendo jóvenes con depresión. La estadística de depresión en jóvenes en México ha subido. Ansiedad. Antes la ansiedad se decía que es a partir de la adolescencia. Hoy vemos niños de 8 y 9 años con ataques de ansiedad. ¿Qué está pasando, papás? ¿Por qué un niño de 8 y 9 años tiene que tener un ataque de ansiedad? ¿Por qué un niño de 8 años tiene que tener depresión? Vemos adolescentes con una falta de orientación al futuro, perdidos, sin metas, sin objetivos, no saben hacia dónde encaminarse, baja motivación, no tienen ganas de motivarse a hacer cosas, falta de proyectos de vida y poco bienestar económico. Y esto, por eso le digo, esto es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto entre padres de familia y colegio. Castillo y Córdoba son otros autores que también recomiendo. Ahorita al final voy a poner la referencia bibliográfica. En el 2001, ellos también encontraron una inadecuada expresión de afectos. ¿Cómo puede ser que tenemos chavos de 15, 16 años que no pueden verbalizar cómo se sienten? Sí lo puedo entender de un niño de 2 años, de 3 años, que se tira en el piso, hace berrinches, hace pataletas. Sí lo puedo entender que un niño exprese sus emociones a través del juego, a través de la pintura. Pero no puedo entender que un chavo de 15, 16 años solo grita y no tiene una contención emocional y no puede expresarse a nivel emocional. También es un trabajo. Tenemos que darle contención emocional a los chavos. Altos niveles de estrés, trastornos depresivos, baja autoestima, sentimientos de desesperanza, malestar efectivo, pocas habilidades sociales, falta de toma de decisión e intentos suicidas, que es una conducta de riesgo que se ve en los adolescentes. Tenemos que trabajar con nuestros chavos, tenemos que fortalecer todos estos puntos. No puede ser que tengamos adolescentes en depresión o con altos niveles de ansiedad. Y una vez más, los estudios nos confirman que el uso de drogas ilícitas de pronto se vuelven aceptadas. Una conducta o una actitud favorable o tolerante. No sé en cuántos casos oigo de chavas de 15 años que se juntan en casa de una amiga y que la mamá les pone la botella de alcohol y la misma mamá toma con ellos. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, relaciones tensas en la familia, conflictivas, violencia doméstica, maltrato físico y también, evidentemente, también abuso sexual a los niños y a los adolescentes, que todos estos que he mencionado son factores de riesgo. Y Wagner, en el 2009, que es otro autor, nos dice, menciona que los factores de riesgo se deben atribuir, que él los atribuye justo a la falta de existencia de reglas, jerarquías poco claras, un apoyo familiar débil, falta de contacto afectivo entre los papás y los hijos, falta de confianza, falta de comunicación. Y los jóvenes, cada vez nos encontramos jóvenes de 19, 20, 22, 25 años que carecen de estrategias para afrontar conflictos, poco control conductual, pocas habilidades verbales, poco manejo de sus afectos. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos jóvenes tienen un conflicto y entonces no saben cómo resolverlo. Y entonces, ¿qué hacen? Se refugian en ciertas sustancias. Ah, claro, voy a tomar y me voy a perder en el alcohol, se me va a olvidar. Sí, pero yo le digo a los chavos, ¿cuánto tiempo se te va a olvidar tu realidad? ¿1 hora? ¿2? ¿3? Y luego la realidad va a regresar. Tenemos que darle estrategias a nuestros jóvenes, porque si se los damos, no se van a refugiar en las sustancias, van a buscar la manera de solucionar los conflictos que tienen. Fíjense cómo todo va de la mano. Entre más estrategias yo le doy a los niños desde que son chiquitos, van a aprender a afrontar los conflictos. A ver, todos tenemos conflictos. Nadie tiene una vida perfecta, pero si yo le doy estrategias, si hay una comunicación, mi hijo en vez de refugiarse en el alcohol o en las drogas, va a buscar la manera de solucionarlo. ¿Okay? Y eso también.
comunicación disfuncional, a veces el divorcio o la separación de los padres puede afectar o no a los chavos, ruptura del grupo familiar, límites poco claros, situaciones caóticas. Ahora sí, ¿cuáles son los factores protectores? Hemos hablado de muchos factores de riesgo, como les dije, hay ciertos factores que pueden afectar a un hijo en la familia y otro factor que no. O sea, hay chavos que dicen, uy, sí, mis papás se divorciaron y desde entonces consumo alcohol. Y puede haber el hermano que diga, ok, entendí que mis papás no se llevaban y no pasa nada. Pero quiero hablar con ustedes de estos 9 factores de protección. Debemos de aprender a generarles factores de protección, darles como papás estas estrategias. Lo primero, fuertes vínculos dentro de la familia. Debemos fortalecer los vínculos con nuestros hijos. Ser padres involucrados en la educación de nuestros hijos, conocer a sus amigos, conocer a los papás de los amigos, conocer los intereses de nuestros hijos. No puede ser que como papás no conozcamos a los papás de los amigos. No puede ser que como papás no sepamos cuál es el interés. Disciplinar de manera adecuada, normas claras, sin gritar, sin utilizar la violencia, de una manera amorosa. Ayudarles a desarrollar habilidades personales y sociales. Actitud preventiva frente al consumo de drogas. Debemos de hablar de las drogas. Otra vez, no es un tema tabú, hablemos. Y si no tenemos información, podemos hacer una cita con un profesional. Podemos decirle a nuestros hijos, sabes, esto no sé bien, déjame investigarlo y mañana lo platicamos. También se vale decir, yo como papá no tengo la información. Estilo de comunicación asertiva, positiva, a enseñarle a nuestros hijos a resolver conflictos. No hay que resolverles. Podemos platicar con ellos, darles diferentes escenarios y que al final nuestro hijo tome la mejor decisión. Tener información como papás y siempre comunicación directa con el colegio. Nuestros hijos pasan 8 horas diarias en la escuela. Debemos de entender qué está pasando con nuestros hijos, cómo se llevan, cómo se vinculan, cómo socializan. Y ya, para terminar y darles tiempo para las preguntas, un poco de recomendaciones, pero también son las fases dentro de la familia. La primera es análisis de la realidad. A ver, papás, si nuestro hijo consume, no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos de entender esto y de buscar ayuda. Por más doloroso que sea, debemos de entender cuáles son nuestras prioridades. Y en ese momento, nuestra prioridad es ayudarle a nuestros hijos a salir adelante. La segunda, capacitarnos. Debemos de estar sensibilizados a todos estos temas de conducta de riesgo. Debemos de darle seguimiento a nuestros hijos, conocer el interés, acompañar a nuestros hijos. A veces nuestro hijo adolescente nos va a decir, no, ¿sabes qué, mamá? Quiero estar 2 horas en mi cuarto. Ok, de vez en cuando chequen cómo está su hijo, qué está haciendo. ¿Ok? Darle este seguimiento. Si nuestro hijo tiene algún problema, decirle, claro, tú lo vas a solucionar, pero aquí estoy como mamá, aquí estoy como papá, quiero estar contigo y te voy a acompañar sin criticarte, sin juzgar, sin molestar. ¿Tienes problemas con tus amigos? Yo no puedo ir a la escuela a resolvértelo, pero vamos a ver estos escenarios, vamos a ver qué opciones tenemos. ¿Ok? La tercera, tener actuaciones preventivas. Si estamos viendo que hay factores de riesgo, busquemos ayuda, pláticas, talleres, tanto para nosotros como padres de familia, como para nuestros hijos. Hay muchos talleres, muchas pláticas que se den dentro y fuera del colegio y el diagnóstico. Si tenemos un tema aquí de adicción, bueno, entender cómo empezó y cómo terminó y conocer a nuestros hijos, tener todo un diagnóstico de cómo está la estructura, cómo están las relaciones a nivel familiar. Parecería mucha información, pero yo creo que cada uno de ustedes sabe cómo educar a sus hijos. Estoy segura que ustedes están haciendo lo imposible para sacar a sus hijos adelante y que sus hijos están bien. Y esto es muy claro, el hecho que hoy están en esta plática, esto demuestra lo mucho que aman a sus hijos y que aman a sus alumnos y que quieren el bienestar en la familia. Y bueno, aquí son algunas referencias que justo utilicé estos libros para esta plática. Está Castillo de Córdoba, El cristal destruye tus sueños. Está Castro Ñáñez 2001, Hawkins y Miller, Wagner, pero hay un sinfín de libros de literatura sobre adicciones, tratamientos preventivos, investigaciones, etc. ¿Ok? Entonces ahora sí, voy a dejar de compartir
y vamos a abrir el micrófono. Queremos comentarles que esta es una sesión interactiva, está hecha para que haya preguntas, participación, está abierto el chat, en su momento pueden levantar la mano si alguien quiere hacer uso del micrófono. Y sin duda el tema es muy relevante en la actualidad y creo que los padres tienen que estar muy preparados. Qué bueno que están aquí. Y también hay profesionales que están muy interesados en conocer estrategias de prevención. Para darles un minuto para que elaboren y preparen sus preguntas, queremos hacerles una invitación y les hemos preparado una presentación sobre la oferta educativa que tiene la Universidad Hebraica. Le vamos a pedir a la licenciada Ana Flores si nos quiere compartir. Claro que sí. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, los invitamos a conocer la oferta académica del área de adicciones de la Universidad Hebraica. Contamos con una maestría en el estudio de las adicciones. Es una maestría que tiene dos opciones de especialización, una en intervención preventiva y otra en intervención psicoterapéutica. Ahorita, durante el mes de mayo, estamos ofreciendo una beca especial por inscripción anticipada del 30%. Las clases inician el 2 de agosto. Es una maestría de modalidad presencial con un horario de martes y jueves de 16 a 22 horas. Y bueno, las mensualidades con esta beca del 30% quedan en 4,252.5. También tenemos algunas opciones completamente en línea de educación continua. Tenemos un curso en reducción de daños en intervenciones con uso de sustancias. Es un curso que va a dar inicio el próximo 2 de junio en un horario de los jueves de 18 a 20:30 horas. También tenemos un descuento durante el mes de mayo del 20%. Y la inversión para este curso con este beneficio queda en 3,999 pesos. Tenemos también un diplomado en prevención de adicciones en contextos sociales. Es completamente en línea. Este diplomado va a dar inicio el próximo 2 de agosto en un horario de martes de 16 a 21 horas. También tenemos el beneficio del 20%. Y bueno, este diplomado se puede pagar en mensualidades, con un pago mensual de 3,038.4, que es como queda con este beneficio del 20%. Para las personas que estén interesadas en nuestra oferta académica y quieran conocer a detalle el temario, los planes de estudio, pueden visitar la página web www.webraica.edu.mx y aquí están los números de contacto, puede ser por teléfono, vía correo electrónico o incluso por WhatsApp con alguna de nuestras asesoras, que con mucho gusto los van a atender y resolver todas las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Ahí tienen la invitación y por supuesto, ustedes saben que tenemos diferentes opciones, webinars prácticamente cada semana. Les va a llegar una invitación para una expo posgrado con actividades académicas interesantísimas, todas en línea. Y bueno, ahí tienen la invitación. Ahora sí, maestra Saban, para cerrar con broche de oro, haremos una recapitulación con las preguntas que nos hagan, con las participaciones que ustedes quieran. Insistimos, si alguien quiere hacer uso del micrófono, levante la mano y encantados. Hace un momento preguntaba precisamente Juan Monzón, dice, ¿cuál sería el punto medio entre la disciplina? Y recordarán que estábamos hablando sobre de pronto ser muy estrictos o no serlo, y se refería a cuál debería ser el punto medio respecto a la corrección física. Daniela Zarro dice, muchas gracias, muy interesante, me tengo que salir, la despedimos y le agradecemos su participación. Norma, ¿qué opinión tienen acerca del uso lúdico de la marihuana y de toda la legislación tan cambiante en México? Creo que podemos hacer este planteamiento y enseguida le daríamos la palabra a María Domínguez. Justo, Norma, esta pregunta ayer lo estuvimos discutiendo en el salón de clases, mis alumnos y yo, porque justo estamos hablando de este tema de, bueno, ¿se va a legalizar? ¿Qué opinan? Sí, no.
La verdad es que hay diferentes puntos de vista y yo no podría decir que mi punto de vista sea el correcto. A lo mejor hay aquí padres de familia que dicen, bueno, ya, que sea legal. Yo personalmente creo que si va a ser legal, de alguna manera lo estamos normalizando. Y entonces de pronto vamos a ver, chavos, yo creo que la estadística de consumo va a ser mucho más alta. Cuando un padre le va a decir a su hijo, ¿por qué consumes? Va a decir, no tiene nada de malo, es legal y todo el mundo lo está haciendo. Entonces, es un tema creo que de mucho de debate. Habrán papás que digan no, otros dirán que sí. Yo, si me preguntas a mí como mamá, yo no quisiera que, o sea, que se legalicen y que se utilice, pero bueno, al final el gobierno toma sus decisiones y bueno, vamos a ver qué al final se decide. Es un tema que a mí me apasiona y he seguido durante mucho tiempo. Lo que, si me permite, maestra Saban, es un hecho que se va a legalizar. Si hay tantos intereses que se va a legalizar, hay mucho dinero por medio. Pero independientemente que todavía no se han aprobado las reformas, es un hecho que el incremento muy probablemente en México ya se duplicó y que hay sectores de jóvenes en universidades donde el consumo puede andar alrededor del 60%. Entonces ya es una realidad que la marihuana, y ya lo vemos en las calles, los chicos fumando en las fiestas, en los eventos musicales, ¿no? Es tan común ver esta escena de alguien fumando. Entonces me parece que es un tema hoy en día que se da el debate en las mesas, a veces con los adolescentes. Si no es si es terapéutica, si es medicinal y además se va a legalizar y además es como vanguardista, ¿por qué no puedo fumar? Me parece que atrás de esto hay mucha información que los padres tienen que tener y seguramente haremos un webinar sobre este tema con expertos y los vamos a invitar. Vale la pena estar preparados como padres de familia. Pero ahora sí le damos la palabra a María Domínguez, le van a abrir el micrófono adelante. Si puede abrir su micrófono, por favor, María. Parece que le tiene que dar clic y también José Calderón, si le pueden dar clic a abrir micrófono y le pedimos si me permiten. Ya me abrió. Adelante, por favor, y después José Calderón. Es que no me permitía, pero ya me permitió. Pues muchas gracias, la ponencia fue excelente y pues yo más que nada es una reflexión acerca de lo que decía la licenciada, ¿no? O sea, ¿por qué es un hecho claro? Yo soy estudiante de psicología, entonces es un hecho claro que para poder educar a los niños sí es importante tratar de reeducar a los padres, porque lamentablemente he visto, sobre todo en mi colonia, el hecho de que los padres sí están acostumbrados a esta parte de educación a través de los golpes, ¿no? Y es como dicen ellos, yo no quiero que mi hijo después se convierta en un adicto, en un ladrón, o sea, de lo peor, y precisamente por eso le pego, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida hacia eso. ¿Cuál es una de las mejores estrategias en cuanto a la reeducación de los mismos padres para poder así desarrollar esas habilidades que ya tienen, pero ahora potenciarlas en el aspecto de que puedan educar precisamente como lo dijo la licenciada, en el amor, en la comunicación, en el diálogo y poder transformar así de un modo trascendental desde ahí el panorama en las nuevas generaciones, para que llegado el momento en el que se les invite esta parte de prueba, haz, pues ellos tengan bien configurada su idea de decir gracias, no, ¿por qué? Porque comprendo que eso me puede afectar a mí en lo personal, a mi salud y a mí, ¿no? O sea, reforzar todo esto. Gracias. Yo creo que en la, buenísima pregunta, y creo que en la educación también existen muchos mitos. Cuando vamos creciendo y antes de convertirnos en papás, pues hay muchos mitos y de alguna manera tenemos esa idea, ¿no? Como lo que tú acabas de decir es, yo le voy a pegar a mi hijo.
pobre de él si se va a acercar a las sustancias. Al contrario, con la violencia física, lo que estamos haciendo es acercando. Otra vez, no necesariamente a todos. Y es justo enseñarle a estos papás las consecuencias de la violencia física, porque puede ser que a ellos los educaron a través de los golpes, pero para educar hijos en el 2022, para educarlos hoy en día, tenemos que entender que la educación cambió. Si queremos hijos del 2022, tenemos que educarlos como el 2022. No podemos pensar que el tipo de educación hace 30, 40 años, donde los papás eran autoritarios y con la mirada callaban a los hijos y que los hijos no se involucraban en las pláticas de adultos o se sentaban en otra mesa, eso ya no existe. Entonces tenemos que entender cuál es nuestra sociedad, qué está pasando y educarlos a través de eso. Y si yo conozco un papá que usa la violencia, debo de enseñarle las consecuencias negativas que tiene el pegarle a los hijos, porque al final lo único que voy a hacer es, si le pego a mis hijos, es alejar a mis hijos, que la relación sea distante, que mis hijos no confíen en mí. Y entonces van a buscar ese afecto, entre comillas, en otro lado. Y a veces ese afecto lo van a buscar en ese grupo que consume alguna sustancia. Pero si yo aquí en mi casa les doy un lugar seguro de contención, de amor, de límites, entonces mis hijos el día de mañana, cuando vayan a ir a una fiesta y les ofrezcan alguna sustancia, tendrán las estrategias de decir muchas gracias, no. Adelante, José Calderón. Gracias. Cordial saludo a todos y gracias por el espacio. El gran cuestionamiento que me queda es, independientemente de enfocar estos esfuerzos en qué tipo de sustancia es el problema o no, que no considero que ninguna sustancia sea el problema, sino la manera como nos relacionamos con sustancias, llámese como se llame, porque hay sustancias legales que son supremamente peligrosas y las compramos en las farmacias, en los, no sé cómo se llaman allá, pues los donde venden el licor y todas estas cosas. Definitivamente yo soy colombiano y pues los colombianos y los mexicanos tenemos muchas cosas en común. Tuve la oportunidad de vivir varios años allá y lo que yo me he dado cuenta es que la lucha contra las drogas, contra el narcotráfico es una lucha que se perdió hace mucho tiempo. Está perdida, es un dinero que está tirado al bote, ¿cierto? Estos espacios educativos son supremamente interesantes, pero somos 39 personas, incluyendo a los monitores. ¿Cómo podemos hacer nosotros, que estamos interesados en esos, hacer este tipo de espacios más atractivos y llegarle cada vez a más personas, padres, hijos, primos, tíos, educadores, líderes sociales, no sé, y que se unan a esto? Es mi gran cuestionamiento. Gracias. Gracias, José. Yo estoy de acuerdo contigo, es una lucha que sí se ha perdido, pero como papás no podemos levantar las manos y rendirnos porque son nuestros hijos. Y como papás es nuestra obligación pelear hasta el último momento. Y es cierto, tanto en Colombia como en México es una guerra perdida, pero en la casa no puede ser una guerra perdida. O sea, tenemos que tener esa idea que por nuestros hijos pelearemos hasta el último momento. Que ahí afuera hay drogas, sí. Que les ofrecerán en la secundaria, en la prepa y en las fiestas, sí. Pero aquí, en la casa, debemos de hablar y debemos de darle estas herramientas a que sepan decir muchas gracias, no me interesa. Ahora, yo lo que creo es, tal vez, que en vez de hablar todo el tiempo la sustancia, efectos negativos, ¿no? Como tú dijiste, llámale a la sustancia el nombre que tú quieras, porque es cierto, hay medicamentos que podemos ir a la farmacia a comprarlas sin receta médica y son igual de nocivos, es una realidad, y están ahí en los estantes. Yo lo que diría es cambiar un poco nuestra estrategia. ¿Por qué no buscamos actividades de nuestros hijos, hablar del bienestar físico, enseñarles a que se alimenten correctamente, a que hagan un deporte el que quieran,
Hoy en día aquí en la Ciudad de México hay escuelas que le dicen a los papás, de 4 a 5 de la tarde ofrecemos fútbol, básquetbol, voleibol, y es una actividad extraescolar. Y la escuela le dice a los papás, en vez de que sus hijos lleguen a la casa y ustedes estén en el tráfico, déjenlos una hora más, que practiquen un deporte y luego que regresen a la casa y comen y tienen la tarde para hacer tarea. Entonces yo lo que diría es, en vez de enfocarnos en lo negativo, vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a hacer que nuestros hijos hagan un deporte. Vamos a enseñarles a comer correctamente. Yo no digo que no coman chatarras, yo soy la primera persona que me encantan los chocolates, ¿no? Pero vamos a enseñarles a alimentarse sanamente. Vamos a enseñarles a tomar decisiones. Podemos hacer como casos según la edad o decirles, a ver, se presentó a esta situación en el salón de clase, que una niña se quedó sola o que no la quisieron en el equipo. A ver, pensemos en conjunto, ¿cómo podemos solucionar este tema? Entonces ya le estamos dando resolución de conflictos. Estamos dejando que tomen decisiones, que hagan deportes, que se alimenten. Yo lo que digo es, dejemos de hablar con nuestros hijos sobre los aspectos negativos y llevémoslo hacia lo positivo. Y estoy segura que tendremos mejores resultados. A ti. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo hasta donde te encuentres, José Calderón. Yo coincido también con ustedes en que vemos las drogas como el problema cuando en realidad hoy en día hay muchas maneras en las cuales las personas se drogan sin que haya drogas. Puedo pensar en el uso excesivo de tecnologías, en las redes sociales, en los alimentos. Puedo pensar incluso en estas relaciones tóxicas, como lo describía la maestra Tzaván, y en la ludopatía, etcétera. La cantidad de comportamientos adictivos es enorme. Hay adicciones sin sustancias. Y entonces tendríamos que irnos más atrás, y lo describe de una manera muy clara la maestra Tzaván. Tenemos que prevenir y para prevenir tenemos que hacer que nuestros hijos sean resilientes. Esa sería la palabra. Y nos ha descrito hoy la maestra Tzaván cuáles serían las estrategias efectivas que a nivel de investigación científica están demostrando que lo son, y mucho apuntan al fortalecimiento de estas habilidades socioemocionales en los chicos. El tiempo es corto, el tema es amplio, pero bueno, tengan la seguridad que estaremos invitándolos, y por eso les pedimos sus datos, a diferentes seminarios, cursos, webinars sobre este tema, porque nos va a dar mucho. Quiero para terminar, si les parece, hacer los últimos comentarios que por el chat nos han hecho. Nos dice Enrique que actualmente la legislación no ha cambiado, que son 5 gramos lo que la ley permite, y que fuera de esto todavía una persona que tenga más de 5 gramos podría incurrir en un delito. Él tiene experiencia asistiendo a los tribunales de atención a adictos, y es nuestro alumno en la maestría. La doctora Citlali Melgarejo, no sé si se anime a decir lo que está diciendo, me parece que es muy, muy interesante. Sé que estaba enfermita de su rodilla. La doctora Melgarejo es una especialista que ha dirigido centros de tratamiento, creo que todavía lo está haciendo, y con una gran experiencia. Si no se anima a hablar, voy a decir su interesante comentario. Es muy común encontrar en las familias con una persona con adicciones esta falta o ausencia de vínculos afectivos. Y es muy difícil trabajar estos vínculos con los hijos jóvenes o adultos con adicciones. Y pregunta para la maestra Tzaván, ¿cuál es su experiencia en su trabajo como terapeuta sobre este tema? La realidad es que todo el tiempo lo que más yo trabajo con mis pacientes son los vínculos afectivos. Si yo veo que es un joven o un niño que no tiene vínculos afectivos, trato de buscar redes de apoyo. Pero a veces, si soy un adulto, tengo 40, 50 años y nunca tuve un vínculo afectivo, ¿cómo me voy a vincular sanamente con mi hijo?
Y yo creo que a veces ese trabajo no solo lo tenemos que hacer con los niños y adolescentes, lo tenemos que hacer con los padres de familia. Si yo nunca me vinculé, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a vincularse? Es un tema emocional, hay muchas estrategias a nivel emocional. El tema emocional no es como un chochito que me lo tomo y cambia. Es un trabajo día a día, constantemente. Es como la resiliencia. La resiliencia hay que enseñárselo a los niños desde que son chiquitos. La autoestima es algo que hay que trabajar todos los días. La toma de decisión, la tolerancia a la frustración. La parte emocional a mí me apasiona, a mí me gusta. Esa es la parte que yo trabajo, pero sí es un trabajo que hay que hacerlo día a día. Y hay personas que dicen, no, a mí qué me importa, yo no me quiero vincular con nadie. Hay gente que pone resistencia y mecanismos de defensa, pero si logramos trabajar con las personas, los cambios son increíbles. Hoy en día hay coincidencia en la investigación y en los resultados que algunos países están logrando para reducir los niveles de consumo de drogas y de otros riesgos psicosociales. Y la definición sería habilidades psicosociales y todo esto que tiene que ver con la regulación emocional. Me parece que ese es un reto que hoy en día tenemos los terapeutas en las escuelas, en diferentes escenarios, como estrategias efectivas. Es un tema que le debemos apostar, sin duda, y que tenemos que fortalecer, conocer y practicar. De ahí la invitación que les haremos a diferentes actividades hablando sobre estas estrategias. Cerraremos esta interesante sesión con el comentario nuevamente de Manuela. Gracias, Manuela. No sé dónde estés, pero interesantes sus participaciones. Dice, lo importante es clarificar la información a los hijos en vez de orillar o despertar la curiosidad para que pueden ser presas fáciles o caer en grupos erróneos que no ayudan. Y también dice, ¿cómo podemos orientar a los padres? Y está hablando de una mezcla que hoy en día es muy común en nuestra sociedad actual. Los padres que tienen un hijo con TDA y que están usando marihuana. Yo ahí le preguntaré a los papás quién es la persona que les recomendó la marihuana para el TDA. Yo creo que son papás que no tienen información sobre el TDA. Se puede tratar de otras maneras y no con la marihuana. Entonces sí tenemos que explicarle a los papás las consecuencias de la marihuana y que hay maneras de ayudarle a un niño con TDA. Entonces, ¿no? Como darles estas herramientas. Esto otra vez, yo creo que son papás que no tienen información. Debemos de tener la información correcta. Creo que como papás tenemos un gran reto frente a nosotros. Cada vez vamos a tener que tener mayor información, leer, entrar a webinars, a pláticas, etcétera. Y como dice Manuela, no es que vamos a despertar la curiosidad de nuestros hijos, pero si nuestros hijos nos preguntan, tenemos que darles la información clara. No es como que le voy a decir, vamos a probar, no. Pero hoy en día, a ver, ustedes ven cuántas series de narcos hay. Todo el mundo habla de eso. Tenemos que darles la información a su edad, con sus palabras, para que entiendan las consecuencias. Maestra Tzabán, para cerrar esto, primero agradecerle su brillante participación. Veo comentarios en el chat agradeciendo lo interesante de esta sesión. Me gustaría que diera un mensaje final y finalmente les agradeceremos a ustedes su participación. Adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por haber asistido al webinar de hoy. Estoy segura que nos volveremos a encontrar. Creo que este tema de los papás y de los hijos y el desarrollo y adicciones son temas muy complejos, con mucha información, que podemos estar aquí horas y horas. Y yo lo único que les diría es, no tengan miedo de educar a sus hijos. No hay lo correcto o lo incorrecto. Edúquenlos según sus valores. Ustedes son su mejor versión y eduquen como ustedes crean que es pertinente y correcto. Al final ustedes deciden cómo van a educar a sus hijos. Cada quien decide qué hace y cómo lo hace, pero sí creo que tenemos que estar informados. Tenemos un reto muy fuerte frente a nosotros, toda la parte de contención emocional, y creo que lo mejor es leer, interesarnos. Si no sabemos, preguntarle a un profesional. Y yo siempre he dicho que es una gran aventura ser papás. Bendito sea Dios, tengo esta dicha de tener esta aventura y no lo cambiaría por nada del mundo. Aunque ser hoy papás en el siglo XXI es complejo y tiene muchos retos, también tiene una gran satisfacción. Y yo lo único que les diría es disfruten a sus hijos. Disfruten el ser papás,
a pesar de las complejidades que tiene. Decía hace un momento José Calderón que somos 35 en este momento, pero bueno, este webinar quedará grabado y colocado en la grabación, no lo está preguntando Mónica, de tal manera que lo podemos ver, lo podemos rever, o lo podemos recomendar. Entonces los invitamos a que lo difundan y si hay alguien que le pueda servir, adelante. Nos está diciendo precisamente Carmen que esto se publicará en el canal de YouTube en Comunicación UH. Por ahí en las páginas de la universidad, ahí lo tienen. Los comentarios finales están ahí agradeciendo, felicitando, invitándolos a suscribirse con el canal. Con esto damos por terminado este interesante webinar, agradeciéndoles a ustedes su participación y esperamos que haya sido de su interés y de utilidad. Gracias, maestra Tzabán. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.